Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a bailar o continuamos con la justificación de pedimentos y los reportes a mesa de ayuda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están escuchando. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por la confianza. Seguimos aquí por ustedes, con grandes dinámicas, grandes sesiones de aprendizaje, de entretenimiento. Entonces, les agradecemos mucho en nombre de la licenciada Andrea. Y aquí su servidor, Caduceo Aduanero, a sus órdenes. Les recordamos que este es su espacio. Ustedes pueden platicar, comentar, preguntar. Hagan de cuenta que lo mismo que decimos todas las sesiones, esto es una charla. Si nos están escuchando de Spotify, de YouTube, de Zoom, muchísimas gracias. Estamos aquí a la orden para ustedes. Comunidad Aduanera en Facebook, Avalovers en Facebook, Spotify, YouTube en nuestro canal para que nos sigan. Entonces, pues demos la bienvenida aquí a la licenciada Andrea, que nos va a presentar la tercera parte de transmisión electrónica de datos, con un temazo que, híjole, es muy importante conocerlo, y más las personas que se encuentran trabajando actualmente en una agencia aduanal y están utilizando los sistemas informáticos. Licenciada Andrea, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, saludos. ¿Cómo se encuentra? Hola, hola, buenas noches a todos. Bien, bien, todo bien por acá. ¿Cómo se encuentran ustedes? Excelente, excelente. Nos encontramos muy bien, con ganas de aprender un poquito más de ti, de tus excelentes exposiciones. Adelante, licenciada, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bien. Aquí con toda la actitud de compartir conocimiento, más que nada. Excelente. El día de hoy vas a comer panecito también, licenciada, como la vez El- pasada. No, no, no. Espero que el día de hoy no se cruce el del pan en mi camino para poder dar la conferencia bien. Excelente, esperemos, y si se cruza no pasa nada, usted vaya con un panecito y nos comparte. Adelante, licenciada. Bueno, ya si se me cruza el pan, pues ya les aviso entonces. Excelente, bienvenidos todos y muchas gracias por su participación y por interactuar. Estamos a dar inicio por esta gran presentación. Pues cuéntanos, licenciada, es la parte tercera de esta gran dinámica que hemos traído para los aduaneros, para que aprendan un poquito sobre cómo se conforman y la importancia de los sistemas informáticos en las operaciones de comercio exterior y aduanas. Y el día de hoy traes para nosotros la justificación de los pedimentos y los reportes a mesa de ayuda del SAT. Platícanos un poquito, ¿de qué se trata lo que nos vas a platicar, nos vas a exponer? Adelante, licenciada. Buenas noches a todos. Sí, así es. Bueno, continuando con el tema del prevalidador, yo les compartía que había aspectos administrativos o normativos que también incluye el prevalidador. Dentro de estos aspectos está la justificación de pedimentos y los reportes a mesa de ayuda. Son dos herramientas que tiene el contribuyente para poder evadir los errores que llega a marcar el validador. Evadir me refiero no a saltarlos de manera ilícita, sino de manera lícita con el consentimiento de la autoridad aduanera. Excelente, muy bien, perfecto. Básicamente en eso consisten, son dos procesos, están normados, el proceso de justificaciones está normado por el MOA y está normado por los propios lineamientos de cada aduana. En el grupo de comercio exterior les compartí el MOA, la parte de justificación de pedimentos. Les compartí un boletín del SAT donde nos habla también de la justificación de pedimentos y les compartí unos lineamientos que emitió en su caso la aduana de Agua Prieta para poder procesar las solicitudes de justificación. Se me hizo muy importante porque recordemos que el MOA no es un ordenamiento Publicado en el DOF. publicado en el diario oficial, por lo cual no es oficial para nosotros, simplemente es un manual que nos dice o es una guía para realizar la operación aduanera, pero no es oficial. Bueno, la justificación viene normada en el MOA y los reportes a mesa de ayuda como tal no tienen el origen de los reportes a mesa de ayuda viene de las incidencias o de los errores que se han presentado en la operación aduanera. Como tal, no hay un manual que te diga que tienes que levantar un reporte o no hay un ordenamiento jurídico que te diga de aquí viene o de aquí nacen los reportes a mesa de ayuda. Entonces, eso sería como la introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Excelente. Adelante, licenciada. Hasta que haya alguna pregunta, algún comentario, adelante. Pueden levantar la mano, está el chat o encender el micrófono. Adelante. Permíteme tantito. Claro que sí. Ya.
en el contenido vamos a ver qué es la justificación, quién la debe de realizar, cómo se debe de realizar, y vamos a ver dos ejemplos. En el caso de los reportes a mesa de servicios SAT, vamos a ver igual qué es, quién lo realiza, cómo se realiza y un ejemplo. Perfecto. Vamos a comenzar con la definición de justificación de documento aduanero. Aquí quiero ser muy clara. Como tal, en la ley no existe una definición de lo que es una justificación de pedimentos. Aunque yo lo busque, no hay ningún artículo, ninguna regla, ni el mismo MOA que nos regula este procedimiento nos da una definición de lo que es la justificación aduanera. Esta definición que les voy a leer es una definición propia que hice, pues ahora sí que en base a lo que yo considero, que es la justificación. Entonces, bueno, vamos a entender la justificación como un proceso mediante el cual se va a formular un fundamento legal. Ese fundamento legal se va a enviar a la autoridad aduanera para poder eliminar los errores que nos emite el SAI validador, entendiéndose como validador de operaciones de comercio exterior, por sus siglas VOCE. Estos errores son originados por algunos casos de la dinámica en las actualizaciones. Ya ven que en el diario oficial suelen publicar muchos cambios al comercio exterior, ley aduanera, reglas, anexos. Entonces el SAT, en algunos de esos cambios, el sistema no está preparado para recibir, no tiene la suficiente infraestructura en bases de datos para recibir esa información. Entonces, lo que hace es no validarlo. ¿Y cómo va a solventar esa no validación? Justificando. Bueno, esto por las actualizaciones dinámicas en la normatividad y otros que son las propias reglas de negocio del SAT. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con las reglas de negocio del SAT. Hay operaciones que, independientemente de que el SAT sí pueda validarlas, no las valida adrede, por decirlo de alguna manera, como para estar verificando específicamente esas operaciones y ver que estén correctas. Digamos, lo hacen de primera mano y lo verifican a lupa para ver que está correcto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Correcto. El marco regulatorio de las solicitudes de justificación. Tenemos el manual de operación aduanera, que como les comentaba, si lo quieren leer más a fondo, se los mandé al grupo, al chat. También tenemos un boletín, es el boletín 143 que se emitió en el año 2010, el 26 de noviembre. En este boletín el SAT nos dice cuándo va a proceder una solicitud de justificación. Y tenemos lineamientos internos por cada aduana. ¿Por qué pongo MOA y por qué pongo lineamientos internos de cada aduana? Porque una cosa es lo que dice el MOA y otra cosa es cómo se hace en la realidad o cómo lo exige la aduana en la realidad. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o alguna duda en concreto para poder entrar a los procedimientos tanto del MOA como los procedimientos de la vida real. O sea que cada aduana tiene su propio procedimiento, perdón, licenciada, cada aduana tiene su propio procedimiento de lineamiento, entonces. Sí, así es. De hecho, cada aduana, bueno, esos lineamientos para procesar las solicitudes de justificación se los envía a sus prevalidadores registrados para que los tengan y de esa manera, tal cual viene en el lineamiento, se realice la solicitud. Si la solicitud no cumple con alguno de los requerimientos que dice la aduana, pues obviamente la van a rechazar y no va a proceder. Órale, de acuerdo, excelente. Oye, Andy, ¿eso quiere decir que las solicitudes las hacen las aduanas? No. Es, la solicitud se hace a la aduana. No, la solicitud se hace a la aduana. Ahorita nada más les estoy diciendo la definición de qué es una justificación. Una justificación es formular un fundamento legal para mandárselo a la autoridad donde yo le voy a decir, ¿sabes qué, autoridad? Tú me estás marcando este error en la validación, pero el error no es procedente porque mi operación se basó en este artículo, en esta regla. Entonces, yo estoy correcto, tú eres el que está mal, entonces libérame el archivo. Eso es como que el concepto de justificación. Okay. Claro. Imagino que ahorita lo vamos a ver con un ejemplo un poquito más claro para que nos entendamos aquí, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. De hecho, ahorita vamos a ver quién lo realiza y cómo se realiza. Excelente.
Por ahí me parece que iban a hacer también otra pregunta. Sí, adelante con las preguntas. Igual, Lucía, adelante, y las demás personas, adelante, los que van a preguntar. Adelante, adelante. Gracias, sí, ya pregunté, gracias. Ok, de acuerdo. No. Bueno, entonces voy a continuar. Tenemos lo que les decía hace un momento. Tenemos el procedimiento, que es el MOA, y tenemos un procedimiento que se hace en la vida real. Me gustaría que los que tengan oportunidad abran su MOA y lean los puntos que, bueno, si lo quieren, si lo pueden abrir y lo quieren leer, los puntos que nos indica el MOA para realizar una solicitud de justificación. De todos modos, yo se los voy a comentar. Primero que nada, el MOA nos dice que el agente aduanal, aquí voy a contestar el quién la hace, cómo se hace y por qué se hace. Ok. Primero que nada, el agente aduanal va a mandar a validar su archivo M, el archivo M del que hemos estado hablando las sesiones pasadas. Lo va a mandar a validar, el prevalidador lo va a validar y lo va a dar por bueno. Por lo tanto, se va a ir al SAT. El archivo se va al SAT y el SAT va a detectar un error y va a regresar un error. El agente aduanal va a ver el error. Este es el procedimiento del MOA. El agente aduanal va a ver el error, lo va a analizar. En base a su análisis que hizo del error, va a formular un fundamento legal. Okay, ¿Qué debe de contener el fundamento legal? El fundamento legal debe de ir en una hoja membretada con el nombre de la agencia aduanal, el nombre del agente aduanal, el nombre, dirigido al administrador de la aduana para la cual vaya el oficio. Debe de venir el número de pedimento, debe de venir la patente, debe de venir el archivo de validación, debe de venir el error que marca el validador y debe de venir el fundamento legal. Así es como se va a hacer una solicitud de justificación, con todos los elementos que les acabo de mencionar. Entonces, el agente aduanal ve el error, procede a hacer su solicitud de justificación con los elementos que les acabo de mencionar. El agente aduanal... Perdón, tenemos una pregunta. Dice, ¿hay casos en que la justificación procede, pero aún así la aduana no lo acepta? En este caso, ¿se consideran las observaciones de esta aduana? Pues si nosotros estamos seguros que la justificación procede y tenemos el suficiente fundamento legal, la justificación va a proceder aunque la aduana se pare de cabeza. ¿Por qué? Porque estamos fundamentando en la legalidad. Correcto. Claro, o sea, tú estás basándote en la propia ley o en la misma sí, fundamentación, ¿de acuerdo? Entonces tú le estás demostrando a la aduana, mediante el recurso que tienes, sabes que, mira, mediante el fundamento mis operaciones están fundamentadas y motivadas bajo estos preceptos, ordenamientos, etcétera. Así que, como dice la compañera, la licenciada, si aunque la aduana no lo acepte, va a proceder. Sí, así es. Siempre y cuando una justificación esté bien fundamentada, va a proceder. O sea, los casos en los que la aduana nos puede rechazar una justificación es porque hubo un fundamento legal mal estructurado o no se le dio la explicación adecuada para que ellos dijeran, pues sí procede. Así es correcto. Así es. Adelante, licenciada. Entonces les decía, el agente aduanal formula su fundamento legal y aquí este punto es muy importante. El agente aduanal o la persona que mandó a validar, una vez que ya tenga llenado su fundamento legal en su solicitud de justificación, se la va a mandar al prevalidador. Y lo único, escuchen, lo recalco porque es algo bien importante. Lo único que tendría que hacer el prevalidador es revisar el pedimento y revisar el fundamento legal que declara el agente aduanal. Una vez que lo revisó y que el prevalidador está de acuerdo con lo que está declarando el agente aduanal, va a proceder a sellar y firmar la solicitud. ¿Con esto qué me está diciendo? Que mi prevalidador está avalando también mi opinión. Como agente aduanal, el prevalidador también está diciendo, sí está correcto. Se le va a regresar la solicitud al agente aduanal y el agente aduanal personalmente va a entregar esa justificación, ya sea en buzón de la aduana o ya sea por correo. Pero digo personalmente porque es algo que le toca 100% al agente aduanal. Ese es el procedimiento de acuerdo al MOA, pero
es muy diferente a lo que se hace en la vida real. Pero mejor explícanos, licenciada, ¿qué pasa en el procedimiento tratándose en la vida real? ¿Qué es lo que sucede? Sí, para allá iba. Bueno, el procedimiento en la vida real es el siguiente. El agente aduanal manda a validar, el SAT regresa un error. Desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque el agente aduanal, pues en la mayoría de los casos, pues es el que nos tiene que asesorar a nosotros, no nosotros a él, ¿no? Pero bueno, hay algunos casos donde el agente aduanal no logra interpretar el error del validador. ¿Qué es lo que hace el agente aduanal? El agente aduanal se va a contactar con el personal de normatividad del prevalidador y le va a decir, oye, el validador me está regresando tal error, no sé a qué se refiere. El prevalidador va a revisar el error y va a determinar si procede o no la justificación. Ahorita les voy a decir qué hay que ver para saber si procede o no la justificación. Pero bueno, el prevalidador va a ver y va a decir sí o no procede. Si procede la justificación, le va a decir el prevalidador a la gente, ¿dónde sabes qué? Procede por este error una justificación. Necesito que me mandes toda la documentación relacionada con tu operación. ¿A qué me refiero? Facturas, certificados de origen, permisos, normas, todo lo que tuvo que ver con la operación se lo va a solicitar el prevalidador al agente aduanal. El agente aduanal va a recabar la información, nos las va a mandar a nosotros como prevalidadores y nosotros vamos a glosar toda la documentación que nos mande, vamos a verificar el error. Una vez que sepamos que la información que nos compartió el agente aduanal es correcta, vamos a proceder a hacer el fundamento legal. Les decía hace rato que pusieran atención, porque en la vida real, quien hace el fundamento legal para las justificaciones somos nosotros. Bueno, en mi caso, en donde yo trabajo, yo soy la responsable de formular los fundamentos legales para las solicitudes de justificación. Para el procedimiento de la solicitud, por ejemplo, ¿existe alguna reunión, algún comité o más o menos cómo puede ser un proceso? Ahorita vamos para allá, vamos a iniciar como tal el proceso. Tenemos varios pasos. El primer paso es, de hecho ya se los comenté, el usuario que prevalidó el pedimento. Estábamos hablando de un agente aduanal, pero realmente quien puede prevalidar un pedimento es pues el agente aduanal, un almacén general de depósito, o sea, no nada más es un agente aduanal. En este caso, el usuario que prevalidó el pedimento va a mandar un correo al prevalidador, tal y como lo pongo aquí. El usuario va a recibir el error enviado por parte del SAT. Va a proceder a recabar toda la documentación anexa a su operación para poder generar la solicitud de justificación al prevalidador. No va a ser el agente aduanal o el almacén general de depósito, no va a hacer la justificación. Le va a mandar la solicitud por correo al prevalidador. El prevalidador va a recibir el correo, va a glosar toda la documentación que le adjuntaron en ese correo, va a hacer un expediente legal con toda la documentación de esa solicitud y va a llenar un formato de solicitud de justificación. En el caso de nosotros, prevalidador, tenemos un formato de justificación que contiene todos los campos que les decía hace un momento, el pedimento, la aduana, dirigido al administrador de la aduana, el fundamento legal, la firma, el sello, la fecha, el membrete de la empresa, todo eso. Entonces, el prevalidador ya glosó la información, ya verificó que el error sí procede, que por ese error sí procede una justificación, va a proceder a llenar el formato de solicitud de justificación. Una vez que creó el expediente y llenó la solicitud, la va a imprimir, la va a firmar, la va a sellar y de manera escaneada la va a enviar a la aduana por medio de correo electrónico. Hay aduanas que tienen el proceso de justificación de manera presencial y hay aduanas que lo tienen de manera vía correo electrónico. Entonces, actualmente la mayoría, si no mal recuerdo, pues hasta donde me quedé, la aduana de Puebla nada más hacía la solicitud de justificación presencial. De ahí en fuera, todas las 49 aduanas hacen la solicitud o procesan la solicitud de manera electrónica. Entonces, bueno, el prevalidador ya tiene la información glosada, ya tiene todos los archivos, va a generar un correo a la aduana. Para esto, la aduana en sus lineamientos internos nos dice a qué correos, en qué horario y las características que tiene que tener el correo. Bueno, el prevalidador genera ese correo, adjunta los archivos
y adjunta la solicitud de justificación. Pero aquí también hay otro paso importante. Una vez que yo envié el correo a la aduana, no puedo esperar que la aduana me conteste de recibido. Esto es bien importante. Si yo mandé un correo y no marqué por teléfono a los 5 minutos a la aduana para confirmar que recibieron mi correo, pues voy a dar por muerta esa solicitud de justificación. ¿Por qué? Porque la aduana tiene como lineamientos que después de haber enviado el correo, le marquemos para confirmar la recepción, porque ellos no contestan los correos de recepción de, ay, prevalidador tal, te confirmo que ya recibí tu solicitud y la voy a procesar. No, eso no existe. La manera en cómo confirmar que la aduana recibió un correo es marcando directamente. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Ay, discúlpeme, yo aquí hablando con el micrófono apagado. Sí, les está diciendo, adelante con las preguntas, comentarios. Adelante, adelante. En ocasiones, licenciada, no sé si me escucha. Sí, sí, la escucho. En ocasiones se vuelve muy lento el proceso, ¿no? Porque se está triangulando mucho y pues así es el proceso, pero en lo que envía al prevalidador y luego el prevalidador a la aduana y luego regresa la respuesta al prevalidador de al menos acá en Monterrey el número que le da de seguimiento, es mucho tiempo y en ocasiones pasa el día y si no contestan. No contestan y lo peor del caso es que lo peor del caso es que a lo mejor si está bien la documentación y no lo alcanzaron a ver, al otro día hay que mandar todo otra vez igual. Sí, sí, sí. El proceso es repetitivo. De un día a otro, si no quedó la justificación el día de hoy y mañana la tengo que enviar, tengo que hacer exactamente los mismos pasos. Aunque yo sé que es la misma operación, tengo que volver a hacer la glosa para comprobar que esté correcto. Porque si no está correcto y yo lo mando así, digamos, en lo este es un comentario en lo personal. Yo que soy la encargada de la normatividad del prevalidador, si yo envío una solicitud de justificación, mi nombre es el que queda mal. O sea, también por eso hay que ser muy responsables en esta parte de que tiene que ver con las justificaciones, porque no nada más es pues no, digamos, no es un proceso tan fácil, uno, por el tiempo que implica, y dos, porque incluye, pues prácticamente un trabajo de pues yo lo equiparo al trabajo de un abogado defendiendo a un comerciante sobre algo que el comerciante dice que está correcto y la autoridad dice que no. Realmente es eso lo que se hace. El asunto está también que si va bien o mal, y no contestan, se queda para el otro día, o sea, porque si va mal, también, y no les da tiempo, no contestan, y hay que hacer el proceso otro día. Entonces, sí está, no sé, muy lento el proceso ahí en esa situación de las justificaciones. O sea, a lo que entendemos entonces, no precisamente puede quedar el mismo día que se envió la solicitud, o sea, puede ampliarse hasta el día siguiente. Incluso puede, una solicitud de justificación, dependiendo del tema, se puede ir hasta 15 días. ¿Y está regulado eso? No, ¿O ese autoridad? es el problema, que la aduana... Perdón, adelante, licenciada. Sí, les decía, el problema es que no hay un tiempo de espera para la contestación por parte de la aduana de una solicitud. Incluso, por ejemplo, mandé una solicitud de justificación hoy y la aduana me dice, ¿sabes qué? El tipo de cambio está mal, lo corrijo. La mando mañana y resulta que mañana el INPC está mal, lo corrijo. Lo mando otro día y resulta que la fracción arancelaria, o sea, puede caer en ese supuesto que no te dicen todos los errores juntos, sino O sea, es una consecuencia de prueba y error entonces, hasta ver cuánto trabajan. Pues más bien yo creo que es un problema interno en el área de aduanas, porque en la mayoría de las aduanas con las que me ha tocado tener contacto tienen chicos de prácticas o servicio. Entonces, la mayoría de los casos son ellos los que contestan. A lo mejor ahí es donde no se agiliza el proceso. ¿Tú recomendarías que ese tiempo o ese lapso en que la autoridad da contestación o que queda muy bien el documento debería de estar reglamentado? A mi parecer sí. De hecho, los reportes a mesa de ayuda, si en 5 días tú no contestas, se cierra en automático.
Oh. Tanto de ti como para la aduana. La aduana tiene un periodo de tiempo en el que te debe de contestar. Órale, interesante saberlo. No. Muchas gracias, licenciado. No, adelante, adelante. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario más o alguna pregunta. Deberá instar a poner un tiempo máximo de respuesta, comentan. Entonces no hay un periodo de tiempo específico. Así es, compañera. Sí, Sí, no es lo que hay estamos. ningún tiempo específico. Aparte, porque los errores de justificación son dinámicos y recordemos que, pues, no sé, a la aduana de México, no soy yo la única persona que le manda a justificar, entonces son muchas personas. Por el volumen, también, eso es otra cosa. La aduana contesta las solicitudes conforme le van llegando. Como vayan haciendo fila entonces, ¿no? Sí, así es. Entonces sí, pues si la mandas a las 9 de la mañana, probablemente se te justifique a las 2 de la tarde. Pero si la mandas a las 3 de la tarde, pues probablemente quede hasta las 7, a las 6, o igual y ni quede ese día. Hasta el día siguiente, como comentan. Órale. Así es. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Adelante, licenciada, adelante. Bueno, aquí vamos a ver dos ejemplos de una justificación en la vida real. Estos son pues los dos ejemplos como que llevan menos fundamento legal, que son más digeribles, por eso los tomé como ejemplo. El primero es el error emitido por el validador. Fracción de auto nuevo no permitida para la clave de documento declarada. Y el segundo es se exige la declaración de descargos para la clave de documento declarada. Ambos errores los marca el validador y ambos son justificables. Ahorita obviamente vamos a ver qué conlleva cada uno y cuál es el procedimiento. Primero, vamos a ver el primero, que es la fracción de auto nuevo. Fracción de auto nuevo no permitida para la clave de documento declarada. En contexto, mandamos un archivo M, obviamente, mandamos a validar un pedimento y dentro de ese pedimento contiene la siguiente fracción arancelaria, la 8711-3003. El capítulo 87 de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación pertenece a los vehículos. Ahorita quédense con eso. El capítulo 89 pertenece a los vehículos. Entonces, yo voy a mandar un pedimento. Dentro de mi pedimento va a contener una fracción arancelaria que va a corresponder al capítulo 87. ¿Qué particularidad tiene este pedimento? Este pedimento es un pedimento G1. ¿Qué significa que sea un pedimento G1? Es un pedimento que avala la extracción de la mercancía que entró a depósito fiscal. Entonces, aquí ven el ejemplo, aquí ven la clave de documento, aquí ven la fracción arancelaria y la descripción. Es importante que vean la descripción de la mercancía. Dice que que es motocicleta. Entonces, quedándonos con este contexto, vamos a proceder al segundo paso, que son las consideraciones. Si nosotros leemos las reglas de comercio exterior, en la regla 459 nos dice lo siguiente. La regla 459 nos habla de las mercancías que no son susceptibles de introducirse al régimen de depósito fiscal. Dentro de esta misma regla nos menciona el capítulo 87, motivo por el cual el validador arroja el error que les acabo de explicar hace un momento. Esta es la manera en cómo se ve el error. Fracción de auto nuevo no permitida para la clave de documento declarada. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Me queda claro que estoy hablando de, pues no sé, para el caso de los que son estudiantes, de un tema un poquito más avanzado, que es el tema de depósito fiscal. Pero lo que yo quiero darles a entender es el procedimiento desde que se obtiene el error, cómo se analiza, en base a qué se analiza y cómo se lleva a cabo todo el proceso para que la aduana nos pueda justificar. Adelante con sus preguntas, dudas. Adelante con comentarios. Quiere decir que el SAT, la autoridad para el capítulo 87, tratándose de vehículos, no puede entrar
no es susceptible conforme al 4.59, pero tú mandas una justificación a tu fracción, ¿no? Sí, así es. Ahorita les voy a enseñar el contenido de la regla 459 para que lo leamos, veamos qué dice en concreto. Perfecto. Voy. No se preocupe, aquí andamos, aquí andamos. Que conste que no fui por el pan. Que conste que no fuiste por el pan, no, pero estás yendo por el cafecito, te estamos viendo, te estamos viendo. Quiero cambio, Eloisa. Adelante, Daniela, encendiste tu micrófono, adelante, adelante. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Así es, regla 4.5.9, las mercancías no susceptibles de depósito fiscal, dice. Aquí está concretamente la parte que me interesa. Esta parte que me interesa. Dice, para efectos del 123 de la ley, no podrán ser objeto del régimen aduanero de depósito fiscal las armas, municiones, mercancía explosiva, radioactiva, nucleares y contaminantes, precursores químicos y químicos esenciales, los diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas, o las manufacturas de joyería hechas con metales preciosos o con piedras o perlas mencionadas, relojes, artículos de jade, coral, marfil y ámbar, las mercancías listadas en el anexo 10 apartado A, sector 9, cigarros, las señaladas en el anexo 29, las de la partida 1701, bueno, los capítulos del 50 al 64, así como los vehículos en general, así como los vehículos, excepto, aquí está el excepto, esto me permite justificar el error que les acabo de decir, excepto los clasificados en las fracciones arancelarias 87032101 y aquí, específicamente aquí tenemos nuestro caso, que es la fracción de la partida 8711. Si vemos la fracción arancelaria que tenemos acá, es del 8711-3003. Es el ejemplo que estamos utilizando, ¿no, compañera, para la solicitud de justificación? Sí, así es correcto. Entonces, por eso les decía, el hecho de formular una solicitud de justificación implica ser, pues ser responsable y también implica que, pues que estemos estudiando constantemente para, si nos encontramos con determinado caso, saber qué artículo de la ley o qué regla o qué anexo me puede proporcionar el fundamento legal para justificar determinado error. No sé si hasta acá y leyendo la regla les quedó un poquito claro a qué me refiero con el hecho de realizar un fundamento legal que me permita justificar mi operación. O sea, quiere decir que si yo, sin la justificación, el mismo programa, la misma autoridad me va a negar la internación conforme al 4.59 y por eso es que se mete la justificación. Hey, ¿sabes qué? Tú, mediante reglas, ¿no? Todas las mercancías no susceptibles, y en este caso comprende el capítulo 87, excepto. Entonces, me imagino que en automático tú cuando aplicas el 87 ya la autoridad ya te da la observancia, ¿no? Hey, espérate, el 87 no. Pero Así es. Tú como que abres un paréntesis o como que abres una pestaña y decir, hey, ¿sabes qué? Esto es aparte
todo lo que se comprende en el capítulo 87. ¿Qué quiere decir? Tú mismo estás exceptuando que se clasifica en y, por ejemplo, tenemos la 87-11, ¿no? Entonces, tu justificación está, ahora sí, la redundancia, meramente justificada, ¿no? Fundamentada. Sí, así es. El tema aquí es que, por ejemplo, para el caso de vehículos, lo que hace el SAT maneja una base de datos, no conozco cómo sea su base de datos, hasta donde sé sí es muy deficiente, esto en palabras del propio SAT, pero bueno, tiene una infraestructura muy deficiente porque obviamente viene arrastrando cuestiones normativas desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que llegó a un punto en que el SAT literal tiene miedo de moverle de más o de menos a su base, porque en cualquier momento puede colapsar de tanta información que tiene, de tantos criterios que tiene almacenados. Entonces, para no aplicar la excepción que les mencioné en la regla, lo que hace es agarrar todo el capítulo 87 y meterle la prohibición. Excelente. Nada más como preguntita, creo que de la introducción te preguntan, ¿la justificación se manda por prevalidador? La solicitud de justificación la tiene que avalar siempre forzosamente el prevalidador. No la puede avalar cualquier otra persona. Aquí también hay puntos interesantes que en la mayoría de las aduanas con las que me he topado piden que el fundamento legal que se formule y que se envíe a la aduana sea hecho, firmado y autorizado por un licenciado en comercio exterior. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que cualquiera puede tener conocimiento de comercio exterior, pero, por ejemplo, si un contador avala una solicitud de justificación, pues así de fácil yo también puedo avalar una auditoría sin ser contador. Ese es el fundamento en el que se basa la aduana para solicitar que el personal a cargo de las justificaciones pues sea licenciado en comercio exterior o tenga el perfil. Sí, ajá, lo que te iba a decir, tiene que cumplir entonces el perfil, ¿no? Así como la auditoría del contador, el de algún fiscal, pues el abogado, en este caso el de comercio exterior para estas situaciones, ¿no, licenciada? Así es. Perfecto. No, hasta aquí nosotros parece ser que sí entendemos muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan que hacer? Adelante. Dicen, se quedaría como respaldo el correo electrónico, pero todo es por prevalidador. Pues sí, tú tienes el respaldo del correo electrónico y pues sí, todo es mediante el prevalidador. Correcto. Adelante, licenciada. En las consideraciones, pues lo que les decía, ¿no? El capítulo 459 de las reglas. Y bueno, este es el formato que ocupamos nosotros. Va dirigido al administrador de la aduana, en este caso la aduana de México. Y pues es un ejemplo de cómo se podría formular un fundamento legal. Aquí está el error. Fracción de auto nuevo no permitida para la clave de documento declarada. Fundamento legal. Se analizó y revisó el archivo de validación antes citado, por lo cual procede la justificación del error citado de conformidad con la regla 459 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, que a la letra señala. Yo nada más copié el pedazo tal cual y obviamente puse en más grande para que resalte el excepto y pues que la partida 8711 no entra dentro de esa regla. Abajo, de nuevo abajo, recalco que la presente operación se realiza bajo el régimen de depósito fiscal con el número de pedimento, fracción arancelaria tal, misma que está declarada en el pedimento antes citado y está comprendida dentro de los exceptos de la regla. Andy, creo que algunas personas no vimos tu pantalla. De hecho ya no estoy viendo tu pantalla, licenciada. ¿Te nos fuiste? No, aquí sigo. Ah, de hecho yo tampoco puedo ver la pantalla, fíjate. Ok, déjame dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ya la ven? Listo, allá quedó, ahí está. Ok, bueno, digamos que este es mi formato. Obviamente le corté el encabezado, que es el encabezado de la empresa. Le corté la parte de abajo del atentamente, de quién lo firma, del sello de la empresa, porque pues es
información confidencial. Simplemente les dejo el puro fundamento legal, que tal como se los leí hace un momento, recalco que solicito la justificación del error. De acuerdo a la regla 459, marco que la partida 8711 está en el excepto, y aquí de nuevo le digo que la fracción arancelaria es tal, misma que está declarada en el pedimento y está comprendida dentro del excepto. Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta autorizar la justificación del error antecitado. Tú ya lo pones en el formato, vaya. Así es lo que les decía. Aquí, bueno, va dirigido al administrador de la aduana, lleva el pedimento, el archivo de validación, la aduana, el error, el fundamento legal, arriba lleva un encabezado del prevalidador que lo está enviando, abajo lleva la firma de quién está haciendo ese fundamento legal y el sello del prevalidador. Muy bien. Okay. Este archivo se va a digitalizar y se va a enviar a la aduana junto con todos los anexos del pedimento y los archivos de validación a correo electrónico. Luego, ¿cómo me va a contestar la aduana cuando ya haya quedado justificado mi pedimento? Este es un ejemplo. Es el ejemplo del correo. Es el correo que me envía como tal la aduana. Obviamente tapé lo confidencial y de esta manera yo me voy a enterar que mi solicitud ya fue justificada. Me pone: buen día, en atención a su solicitud se informa que el archivo de error ha sido justificado en el sistema. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito acerca del procedimiento interno que hace el SAT para justificar ese error. Una vez que el SAT revisó todo, da el visto bueno a tu fundamento legal y dice, bueno, sí tiene razón, procede la justificación. Lo que hace el SAT es agarrar ese archivo y de alguna manera desbloquearlo. O sea, le asigna una firma manual, digamos, una firma de manera manual, no de manera automática. Le asigna la firma, le asigna su línea de captura y por el mismo conducto donde viajan los archivos de validación, le regresa el archivo m.er ya con la firma de validación al prevalidador. ¿Qué pasa del lado del prevalidador? El prevalidador va a sobreescribir el archivo de error con el archivo de la firma. Nada más se va a conservar el archivo de la firma y ese es el que le va a emitir a la persona que validó para que ya pueda proceder con el pago de las contribuciones. No sé si fui clara acerca de lo que les acabo de comentar. Claro que sí. Te preguntan si envía en formato PDF o en qué formato utiliza la licenciada. La solicitud de justificación, sí, en formato PDF. ¿Cuánto tiempo tarda la aduana en dar respuesta aproximadamente? Les digo, pues si se manda a las 9 de la mañana, aproximadamente tendríamos una respuesta a las 2 de la tarde. Lo que comentó la licenciada es que es por tiempo de espera. ¿Qué quiere decir? En el día se juntan varios expedientes de justificaciones, entonces en lo que la autoridad desahoga uno por uno, pues lleva un poquito de tiempo, pero como dice la licenciada, si lo entregas a las 3, 4 de la tarde, pues probablemente es que hasta el día siguiente te resuelvan. Entonces, hagan fila desde temprano. Sí, así es. No sé si tengan algún otro comentario, alguna duda. ¿Dudas, comentarios? Adelante. Todo bien, licenciada, adelante. Ok. Bueno, una vez que nos emite este correo, se puede decir que terminó el proceso de justificación. ¿Por qué? Porque ya se emitió una firma y ya se puede proceder a pagar las contribuciones. Entonces, digamos, este correo nos dice, ya finalizó tu proceso de justificación, el pedimento quedó justificado y pues ya no hay nada más que hacer, más que obviamente contestarle a la aduana y darle las gracias porque pues justificó el pedimento, ¿no? Así es. Adelante, Israel, adelante. Creo que tienen una pregunta. Adelante, Israel. Hola, buenas noches. Sobre todo esto ya en experiencia, yo llevé un proyecto de rectificaciones y generalmente la gente aduanal, ahí es donde precisamente donde ustedes mencionaban en la cuestión de los tiempos.
Yo casi siempre he estado del lado de la empresa. Entonces, anteriormente daba seguimiento por SOIA. Ahora tengo entendido que se da seguimiento por el DODA. Todo eso está mapeado dentro del proceso, es decir, es visible para el importador en este caso. El procedimiento de justificación. Uh-huh. El procedimiento de justificación no es visible para el importador. Simplemente, incluso ni para el agente aduanal. ¿Por qué? Porque es un proceso interno de la aduana, incluso ni para nosotros como prevalidador. O sea, simplemente yo lo que hago es formular el fundamento legal, lo mando a la aduana lo recibe, revisa, gestiona todo lo que tenga que gestionar de su lado en la cuestión de sistemas para poder desbloquear ese archivo, y una vez que lo gestiona, me parece que emiten como una tipo acta, un dictamen, donde dice por qué se reportó, cómo se justificó, quién lo justificó, y esa la anexan a un expediente que tienen en la aduana como tal. Ya es cuestión del agente aduanal, por ejemplo, el agente aduanal manda a validar el pedimento y le marca error, pero resulta que a su cliente le urge despachar. Ahí sí, el agente aduanal le puede decir a su cliente, ¿sabes qué? Que tu pedimento está en un proceso de justificación, y ya si el agente aduanal le quiere explicar al cliente en qué consiste, pues es muy diferente. No sé si sí respondí tu pregunta. Sí, bastante bien y claro, basado en la experiencia, pues te puedo decir que esto es algo muy frecuente. De aquí me desprenden otras dos dudas. En dado caso de que te rechacen la justificación, ¿qué procede? Esa sería la primera. Primero hay que verificar por qué me la rechazaron. O sea, ¿qué me está argumentando la aduana para rechazármela? Segundo, ¿es procedente lo que me está argumentando? Si es procedente, si es un error mío, pues lo corrijo. No sé, a lo mejor me está diciendo, en tu pedimento estás declarando mal esto. Lo corrijo y ya sin ningún problema. Vuelvo a iniciar el proceso de justificación. Pero, te digo, todo depende de qué tipo de comentario me emitió la aduana para rechazarme o no la solicitud de justificación. Por ejemplo, ahorita les voy a platicar rápido un caso que tuve apenas de una solicitud de justificación, que de hecho es un error de ellos, se lavaron las manos muy feo, y al final tuve que hacer la validación de ese pedimento de una manera diferente. No, bueno, a fines del año pasado se publicó nuevecito el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4 de los precios estimados. No sé si vieron que este anexo sujeta las fracciones arancelarias a precios estimados considerando el NICO. No sé si hasta ahí estamos todos en el mismo canal. Sí, de acuerdo. En un principio, las autoridades dijeron que las regulaciones y restricciones no arancelarias iban a aplicar a nivel fracción arancelaria, pero resulta que los precios estimados son cuestiones estadísticas, y los números de información comercial también lo son. Son para vigilar la estadística de comercio exterior dentro del país. Entonces, bueno, sujetaron las fracciones arancelarias a precio estimado, pero también considerando su NICO. ¿Qué pasa? Un cliente me mandó a validar, en este caso una agencia aduanal, y no me declara ni el cumplimiento de la cuenta aduanera ni la excepción, porque me dice, pues es que no te la tengo por qué declarar, porque mi fracción está ocupando el NICO 01. La fracción arancelaria está ocupando el NICO 01, y la fracción en realidad está sujeta a precio estimado, pero con NICO terminación 99. Entonces ahí, pues mi cliente estaba correcto, ¿no? No está sujeto a precio estimado. ¿Qué pasa? Era un error tipo 3, por lo tanto, no me recuerdo si tipo 3 o tipo 4. Por lo tanto, sí era un error justificable. Generé el fundamento legal en base a la publicación de los precios estimados, el día tal, la fracción arancelaria tal, está sujeta a precio estimado, pero a nivel NICO 99. El NICO que yo estoy declarando aquí es el 01.
por lo cual pues solicito que me justifiquen. Y la aduana muy facilito, o sea, nada más cuando les conviene, se lavó las manos y me dijo, ¿sabes qué? Es que esa cuestión no está contemplada en el sistema, pero la forma en cómo estamos operando ahorita para no saturarnos de justificaciones es que me lo exceptúes. Nada te cuesta aceptármelo, aunque no aplique. Y bueno, de esa Esa fue la manera solución que como te se dieron solventó. entonces. Así es. No, pues muy interesante, ¿no? Se lavan las manos muy fácil. Sí, así es. Entendido. Incluso me ha tocado, pues no quiero quemar a ninguna aduana, ni lo voy a hacer, no voy a decir que aduana, pero mandé una justificación por un factor de actualización y resulta que la aduana, la persona que atendió mi solicitud me regresa un comentario diciéndome que quiere saber cómo calculé mi factor de actualización. Obviamente yo sabía cómo se calcula el factor de actualización, porque pues es mi trabajo, pero yo le contesté, dime tú cómo lo actualizo. Si tú me estás argumentando que está mal, pues dime tú. Y me contesta, es que no te estoy diciendo que está mal, te estoy diciendo que me expliques cómo. O sea, hasta ese nivel de ignorancia, perdón por la palabra, digo, yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo, hay muchas cosas en las que tengo pues deficiencia, pero sí se me hace increíble que una persona con ese nivel de conocimiento esté encargada de justificar pedimentos. No, sí te entendemos y para ti imagino que va a ser, híjole, un poquito tedioso tratar de contestar todo lo que como dices tú, no, dime cómo lo hiciste en Vaseline EPC, o sea, no te voy a decir cómo, mejor dime tú cómo lo hago. No, no es que no te voy a decir que está mal, pero cómo, casi diciéndome, enséñame, ¿no? Y como que, Sí, de hecho justo fue eso, o sea, justo fue eso, fue enséñame cómo se hace. Y así literal, así se dejó ver. De hecho, después le marqué y le dije, oye, pero ¿cómo me estás preguntando cómo se calcula? Así yo le dije directamente por teléfono. Me dice, no, es que, ¿qué crees? Que aquí me acaban de asignar aquí y pues la verdad es que yo no tengo conocimiento de cómo. venimos a aprender, no te dijo el cuate, entonces. Así es. Híjole. Así es, para todos los chicos que están aprendiendo, creo que es importante considerar, sobre todo del lado de la empresa, considerar cuando caen en esos casos, por lo menos yo consideraría 2 o 3 días previos al despacho, porque fue como ya se los mencionó la licenciada Andy, o sea, hasta que la aduana no te regrese el archivo M validado, no puedes pagar pedimento. Entonces, sí, en muchas ocasiones del lado de la empresa tenemos que cumplir tiempos de entrega. Y eso en muchas ocasiones representa pues paros de líneas de producción, pérdidas económicas, entre muchas cosas. Pues yo creo que para todos los que están iniciando su carrera sería un buen tip. Sí, así es. De hecho, bueno, el fin como tal no es explicarles, ay, el fundamento legal se hace así, porque obviamente los errores son dinámicos. El punto de enseñarles esto es que sepan que existe un procedimiento, que sepan el tipo de personas con las que se pueden topar en determinado momento y que los tiempos pues pueden ser altos. O sea, no es que yo diga me lo voy a justificar y lo voy a justificar hoy. De hecho, el siguiente ejemplo que vamos a ver es una justificación que aproximadamente tarda 3 días hábiles. Correcto. Y por último, licenciada, ¿qué pasa cuando estamos en contingencia? Es decir, que no hay sistema. Simplemente declaran el identificador OV en el pedimento y se valida sin ningún problema. ¿O a qué te refieres con contingencia exactamente? ¿Cuando el validador no regresa firmas o regresa validación incompleta? No, cuando no regresa firma. Cuando el validador no regresa firma, igual el SAT se lava las manos, está parado, estamos revisando, llega un momento en que no contestan correos, no contestan llamadas, simplemente se genera un reporte a mesa de ayuda, que ahorita lo vamos a ver, se genera un reporte en mesa de ayuda en el cual se está indicando que hay un problema a nivel nacional en la validación de pedimentos por las 49 aduanas. Hay veces que se generaliza por las 49 aduanas o hay veces que se generaliza solo para 2 o 3. Entendido. Pero Muchas no gracias. te resuelven, o sea, no. Cuando es un tema muy leve, de hecho, hace como 15 días, un mes, tuvimos un tema de pago que el banco se lavaba las manos y decía que el SAT decía que el banco, y llegó un momento en que de repente ninguno de los dos contestaba y estuvo prácticamente parada la operación.
La ventaja ahí fue que el SAT, antes de que entrara el esquema de línea de captura, había emitido un boletín donde decía que se podía presentar el pedimento sin la impresión del pago, siempre y cuando en SOIA se reflejara como si validado. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Como dice el compañero, la importancia de que los estudiantes cuando entren a la aduana y los pongan a realizar o revisar, contestar este tipo de solicitudes, es preguntar, ¿no? Pero no le pregunten a la licenciada cómo hacer su trabajo, sino ustedes hay que investigar, hay que saber cómo se hacen las cosas, las formalidades. ¿Por qué? Que fíjense, cualquier detalle, cualquier contestación es causal de algún procedimiento administrativo. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que contesta. La misma licenciada dice, hay que tener mucho cuidado con lo que proponemos y contestamos, porque ya encargada de normatividad, imagínense la responsabilidad que tiene con el sistema, con todas las aduanas y mucho más con los clientes, ¿no? Entonces, pues ella tiene que estar un poquito ahí presionando en las aduanas y en todos los sistemas informáticos para una fundamentación concreta y correcta en base a sus motivaciones y fundamentos, ¿no, licenciada? Sí, así es correcto. De hecho, pues sí, hasta cierto punto hay que cuidar, aunque la aduana nos conteste mal, aunque no nos parezca la respuesta, pues siempre voy a ocupar el servicio de la aduana, ¿no? Y desgraciadamente sí se aprende en tu nombre. Entonces, por ejemplo, yo conozco a personas de la aduana desde que trabajaba en otro lado. Entonces, de repente hablo con ellos y me dicen, ya no estás aquí. O sea, aunque uno no los conoce en persona, se da con esto uno cuenta que sí te identifican, sí saben quién eres. Correcto, correcto. Adelante. Una pregunta, licenciado. Ahorita que mencionó validación incompleta, ¿cuál es el camino más rápido para salir en esa situación? Porque pues, después se vuelve a mandar y dice el pedimento está en proceso de validación, no se puede validar, pero se atora tanto tiempo que ¿cuál sería el camino más rápido para salir? Lo que yo les puedo recomendar en mi experiencia basada en los 5 años que he estado en prevalidación es, si te marca validación incompleta, espérate y no valides y no mandes archivos, porque lo único que haces es que el sistema está colapsado de por sí, y si tú mandas, tu operación se va a detener aún más y va a ser muy difícil que la autoridad pueda, digamos, desbloquear algo que a lo mejor le va a costar 1 hora, porque ya se saturó de que empezaron a mandar muchos archivos. Eso es lo que yo veo que pasa en la vida real. Manda validación incompleta y le decimos a nuestros clientes, ¿sabes qué? Aguántate, ya no valides, está mal el sistema. Y hacen pruebas cada 5 minutos, cada 10 minutos porque les surge. Y eso hace que se congestione más el sistema y no funcione como debería. Entonces, un camino más fácil no lo hay, más que esperar la respuesta de la autoridad. Y no meter presión, recomienda aquí, compañero Israel, no meter presión. Pues sí, pero más que no meter presión es esperar, o sea, esperar a que el SAT resuelva, y una vez que resuelve, pues ya empiezas a mandar tu operación. Digo, obviamente por los flujos que implican hacer comercio exterior, pues sí nos perjudica, pero lo más correcto es que se esperen, porque no hay otra salida. O sea, no hay que validación incompleta voy a justificar, validación incompleta voy a levantar reporte. No, eso no se va a resolver así. La validación incompleta se va a resolver hasta que el SAT, a mi prevalidador, me diga, ¿sabes qué? Ya solventé el error, avísale a tus clientes que empiecen a mandar archivos. Exactamente, de hecho, del lado del importador es muy frecuente, pues lo digo porque yo lo hacía. Generalmente siempre estás presionando a la agente aduanal para que pues dé estatus, sin embargo no avanza. Entonces, lo que debe de hacer en este caso el importador, más bien el agente aduanal, cuando estás del lado de la agencia aduanal, es explicarle al importador que pues la aduana tarda cierto tiempo en darte respuesta. Una vez que el importador entienda eso, pues yo lo he vivido y creo que en ese aspecto sí es la mejor salida. Esperar, tal vez no meter tanta presión a la aduana, sino que el importador, o sea, los que estén del lado del importador, no metan presión a la agente aduanal. Créanme que es muy importante manejar esta parte cuando está en este tipo de casos,
porque sí pasa, o sea, si tú le metes presión a la gente aduanal, puede pasar lo que dice la licenciada Andrea. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto y tener conciencia, pues, que la autoridad tarda en resolver. Y de hecho, parte de las grandes contingencias que han surgido, pues también es responsabilidad de nosotros como usuarios, que por querer tener una respuesta rápida empezamos a hacer pruebas, prueba. Y recordemos que no nada más soy yo la que usa los sistemas de comercio exterior, somos millones. Entonces, todas esas pruebas pues, si el sistema está mal, pues obviamente pues va a fallar muchísimo más. Ahorita que dijiste de millones, ¿existe alguna estadística, alguna parte que diga cuántos usuarios son en total? No, ahí sí no sabría decirte. No tengo ni idea. Supongo que sí ha de existir una estadística. Yo como prevalidador tengo la estadística de cuánto volumen de operación se genero al mes. Pero no sé si existe una estadística en general que te diga el volumen total. Ok. Interesante. Muy bien. Una pregunta, Andy. ¿Sí? Hace ratito hablaron del soya. ¿Me podrías decir, por favor, qué es? El SOIA es un sistema que es una página web que maneja el SAT, donde yo con mi patente y mi número de pedimento, número de pedimento y aduana, puedo consultar el estatus de ese pedimento, si ya fue pagado, si no ha sido pagado, si tiene error, si fue rectificado. Básicamente para eso sirve. Es en línea, ¿verdad? Así es, sí, es una página web que tiene, de hecho le pones SOIA, es con I latina. Déjense lo escribo porque luego me van a poner como la carne de soya, ¿no? Se llama Sistema de Operación Integral Aduanera, SOIA, aquí se los escribo. Así es. A través del portal de servicios de aduanas, así es. Sí, de nada. Bueno. Yo tengo entendido que es un poquito inestable o inaccesible ese soya. ¿Qué quiere decir? A veces quiero checar un pedimento y no lo encuentro, no me deja acceder al sistema, ¿no? No, hay que darle a actualizar la página varias veces. Sí te deja, pero tienes que darle a actualizar muchas veces, 2 o 3 intentos y al tercero ya te deja. Ahora, otro tip del SOIA, sinceramente yo ya lo dejé de ocupar hace bastante tiempo, pero hay otra herramienta, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay una clave que te da el DODA. ¿El número de integración? Me parece que sí. Con ese yo he obtenido mejores resultados al saber el estatus de mis pedimentos. Ok, bueno, es un buen tip. No sé si sabía que se consultaba así, pero no se me había ocurrido. Mupea, comentan por aquí. Hay que tenerle paciencia al SOIA porque es muy inestable el Mupea, comentan. Así es. Pero entonces el MUPEA, ¿qué es? Perdón. Mupea, no, la verdad yo no había escuchado de ese sistema. Es un formulario múltiple de pagos de comercio exterior, dice. Pero ese tiene que ver con los pagos. O sea, Sí. directamente no tiene que ver con la validación. Okay. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar al segundo ejemplo de lo que es una solicitud de justificación. El procedimiento es exactamente el mismo, simplemente vamos a ver el error, vamos a ver por qué es el error y cómo justificarlo. Excelente. Bueno, el error de validación es el siguiente. Este caso es un caso muy particular, incluye 2 errores de validación, le digo, es el mismo procedimiento, pero bueno, vamos a verlo. Se manda a validar un pedimento bajo el régimen de depósito fiscal, de nuevo un pedimento G1, donde la fecha de entrada es el año 2008, ya estamos a 2021, si hacemos cuentas, pues son alrededor de 13 años de diferencia de que entró el pedimento a que se está formalizando la importación temporal. Aquí es bien importante comentarles. Antes, el plazo
para que las mercancías pudieran permanecer en depósito fiscal era muy amplio. Incluso, bueno, me documenté y encontré que como tal no existía un plazo fijo para meter las mercancías a depósito fiscal. En el año 2015 se agregó a la ley aduanera el artículo 119A, donde la autoridad ya nos dijo, ¿sabes qué? Las mercancías solo van a poder permanecer en depósito fiscal 24 meses. Es decir, 2 años. Por lo tanto, estos pedimentos viejitos, pues, son muy pocos realmente. Ya la operación directamente en depósito fiscal, pues máximo puede ser con 2 años de diferencia. Sí, es correcto. Correcto. Entonces, bueno, consideraciones. Esto es muy importante. Lo voy a leer tal cual lo relaté. El SAT cada cierto tiempo va a depurar, bueno, primero que nada, el SAT almacena los pedimentos validados a lo largo del tiempo en un sistema que se llama CRP, Consulta Remota de Pedimentos. Ese sistema el SAT lo depura cada cierto tiempo. ¿Para qué? Aquí es bien importante. De acuerdo al anexo 22, nos dice que el número de pedimento va a iniciar con el último dígito del año de validación. Por ejemplo, el año 2010, los números de pedimento para el año 2010 empezaban con 0. El año 2020, los números de pedimento para el año 2020 también empiezan con 0. Si ven ahí, hay una duplicidad de información, porque yo SAT, en mi base de datos, tengo registrados pedimentos que inician con 0 y su consecutivo, y ahorita, de nuevo, en el 2020, tuve pedimentos que inician con 0, para no marcarles error de que el pedimento estaba duplicado o no sé qué cosa, depuro esa base de datos la depuran. No hay como tal algo que nos diga cada cuánto tiempo lo hacen, pero por ejemplo, ahorita los pedimentos del 2011 no tienen que existir en esa base de datos para que mis pedimentos ahorita, año 2021, pues puedan validarse sin ningún problema. No sé si hasta acá fui clara. Claro que sí, o sea, nosotros sí te estamos entendiendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? Sí, Comentan que sí, así es. Adelante, adelante. una pregunta. ¿Los pedimentos que guarda el SAT, son los pedimentos validados o los pagados? Los pagados. Es que se considera una operación, digamos, 100% formal hasta que se paga. Cuando yo mando a validar un pedimento hoy, si no lo pagué, el pedimento se borra la firma de ese pedimento. Queda como inexistente. No queda registrado, vaya, no queda en el sistema. Así es. Ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo. Derivado de la depuración de los pedimentos, en el momento en que yo valido un pedimento clave, una clave de pedimento G del año 2008, ¿qué pasa? Ese pedimento ya no existe en la CRP. Entonces, el validador me va a arrojar el siguiente error. No existe la fracción arancelaria declarada en el descargo que corresponde al pedimento de extracción A4. Este tema, pues a lo mejor si es un estudiante no lo va a entender al 100%, porque para yo poder meter la mercancía de depósito fiscal, tuve que haber tenido, por decirlo de alguna manera, una operación original. Mi operación original es un pedimento A4. De ese pedimento A4 van a nacer pedimentos G1, que son la extracción. Con el pedimento A4 introduzco la mercancía de depósito fiscal y con el pedimento G1 la extraigo de depósito fiscal. Entonces, yo a mi pedimento G1, en un campo del pedimento que se llama descargos, tengo que hablar del pedimento A4, porque digamos el pedimento A4 es la mamá, por decirlo de alguna manera para podérselos explicar. Entonces, a eso se refiere con descargos. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir,
El pedimento A4 se validó en el 2008. Por lo tanto, ya no existe en la CRP. Si yo lo declaro en el campo de descargos, me va a decir que el descargo, bueno, que la fracción arancelaria declarada en el descargo no existe. No sé si hasta acá les quedó claro más o menos el por qué se genera este error. Sí, tenemos una pregunta, dice, cuando procede la justificación y se recibe un correo de justificado, inmediatamente se debe realizar el pago del pedimento? Pues digamos, no inmediatamente, o sea, tiene que quedar pagado ese mismo día. No es como que así ahorita a las 9 en punto lo recibí el acuse y a las 9 en punto pago, no. O sea, lo pude haber recibido a las 9 y lo pude haber pagado a las 9:30. O sea, no es como que lo tengan que pagar justo en ese momento. Sí, justo en ese día, pero no justo en esa misma hora. Ah, ok. Si me atraso, se cancela y se vuelve a hacer otra solicitud, vaya. Así es, también ahí hay algo malo, que si la aduana me justificó hoy y por alguna cosa no lo pude pagar y lo vuelvo a mandar mañana y mañana tampoco lo puedo pagar y lo vuelvo a mandar, pues obviamente también quedamos mal con la aduana, ¿no? Porque la estamos haciendo trabajar doble. Es correcto, eso sí es cierto, eso sí es cierto. La próxima solicitud tal vez se tarde un poquito más, no, no, estos cuates andan Así jugando, es. ¿qué andan haciendo? No, así. Sí, es correcto, sí pasa, así tal cual lo dijiste. Correcto. Adelante, licenciada, creo que no hay ninguna duda o pregunta. Ok, bueno, este es el error principal. Después, este error sobre el descargo, que es el registro 512, este error no es justificable. ¿Por qué no es justificable? Ahorita les voy a decir cómo identificar cuando un error sí es justificable o no. A mí ya no me tocó, pero un amigo me comentó que existía, así tal cual existe el catálogo de errores, existía un catálogo de los errores que sí son justificables. Entonces eso de alguna manera nos ayudaba a nosotros o nos hacía menos el trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que analizar si es justificable o no, simplemente si está dentro del catálogo, pues es justificable. Pero, ¿cómo funcionaba? De igual la autoridad, o sea, manifestando sus criterios y Funcionaba, bueno, según lo que me contaron, funcionaba igualito. La única diferencia era que ya teníamos identificados los errores que sí son justificables. Hoy en día no los tenemos identificados. O sea, puede que yo vea el error y diga, pues sí procede la justificación, y que cuando llegue a la aduana me digan que no, sí puede pasar. Porque los errores justificables, uno, es por lo que les voy a decir ahorita, y dos, es porque también lo considere la aduana. Entonces, bueno, esas son las consideraciones y tenemos que, aquí es justo lo que les decía. ¿Cómo voy a saber si el error es justificable o no? El error de no existe la fracción arancelaria declarada en el descargo que corresponde al pedimento de extracción no es justificable porque es un error tipo 3. Los errores tipo 3 se consideran errores normativos, por lo tanto, no son justificables ante la aduana. En la mayoría de los casos puede variar que el criterio de alguna otra aduana me diga, pues sí te lo justifico. Puede variar, sí, porque es el criterio de las aduanas, pero en la mayoría de los casos, si el error que te está mandando el validador es tipo 3, puede que sí proceda la justificación. Okay. Por lo antes, por lo que les acabo de comentar, como ese error no es justificable, la aduana me da otra alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Es eliminar los descargos, tanto del archivo M como de la proforma del pedimento. O sea, generar todo desde nuevo, todo desde cero. No. Yo voy a generar mi pedimento G1
Ajá. pero sin hacer mención a mi pedimento A4, lo que Ok. les explicaba al principio. En mi G1 yo no voy a hacer mención a mi pedimento A4. Una vez que haga eso, lo voy a volver a mandar a validar y el validador me va a regresar otro error diferente. ¿Cuál es? Es este. Se exige la declaración de registro de descargos para la clave de documento declarada. ¿Qué creen? Este es un error tipo 4 y los errores tipo 4 sí son justificables. Oh. Así es como yo, pues en mi experiencia, he logrado identificar si un error es justificable o no, porque luego me pregunta el cliente, oye, es que este error, pues no sé por qué me lo marca. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Puedo justificarlo o qué hago? Los errores tipo 3, por lo regular, se resuelven cuando realmente es un error improcedente, se resuelven mediante un reporte a mesa de servicios SAT, que es un procedimiento diferente a la justificación. Los errores tipo 4 se resuelven justificando. No sé si hasta aquí sí quedó claro. No, de hecho te mandan a felicitar, muy importante toda la información que comentas y están tomando nota. No, muchas felicidades, licenciada. La información que nos estás compartiendo, híjole, muy valiosa, muy valiosa. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Sí, Andy, una pregunta. Entonces, ¿cuántos tipos de errores hay? ¿Del 1 al qué? Ya se los compartí la vez pasada, la primerita capacitación. Hay 6 errores, 6 son alertas, los 3 son normativos, los errores tipo 5 me parece que son catalógicos, normativos, catalógicos, sintácticos, estructurales, y el otro es de catálogos, creo. A ver, permíteme, no me lo sé de memoria, déjame buscar la diapositiva y ahorita se las Sí, muchas comparto. gracias. Es lo que estaba buscando, de hecho, la diapositiva para nombrárselos. Sí, porque te digo, o sea, me sé algunos, pero no me sé todos los errores de memoria. Me parece que sí fue en la primera. Y creo que fue la primera, fue los primeros minutos, de Fue hecho, ¿no? sí, de las primeras diapositivas. Aquí lo estoy buscando. Permítanme. Permítanme. Error. Permítanme. Ok, aquí no está. Ese es el 2. Una compañera varios. Aquí están los criterios. Ya también, bueno, ya los encontré. Adelante, ¿no? Criterios de prevalidación, sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, ¿no? No, como tal a los tipos de errores. Ah, ok, Los tipos de error que me puede es emitir el correcto. validador son sintácticos, 1, catalógicos, 2, normativos, 3, 4 pertenecen Bibliotecas, a bibliotecas, 5 son técnicos y 6 son alertas. alertas, ya, Ya les cierto. había explicado que las alertas no detienen la validación. El sintáctico ya les había explicado, el catalógico también, el normativo también, y el de bibliotecas es el justificable, que consiste en todo el procedimiento que estamos viendo. ¿Están viendo la diapositiva que estoy reproduciendo? Sí, sí se ve. Aquí está. De Pues, hecho, sí, como bueno, ahorita que lo pone en caduceo, lo pueden ver. En la parte que dice aspecto técnico, es lo que yo ya les había, ya les había comentado, que si es tipo 3, se puede justificar en algunos casos. Y el tipo 4 se puede gestionar ante la mesa de ayuda al área de operación aduanera.
Correcto. Muchísimas correcto. gracias. Tomen nota, denle screenshot, apunten. Aquí están las claves de los diferentes errores en la validación, ¿no? Del 1 al 6. De hecho, si te puedes ir una diapositiva antes, porfa. No otra. Aquí yo cito un boletín. Este boletín nos habla de esos errores y ese boletín lo emitió el SAT. Apunten el boletín, por favor. 090 SAT 14. De diciembre del 2015. Así es, el 14 de diciembre de 2015, es correcto. ¿Cómo me jode maldición? Que yo comí que esté. Hasta aquí, compañeros, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Adelante. Entonces, los que no son justificables son nada más los normativos, perdón. Sí, pero esto en el entendido de que depende del criterio de cada aduana. Puede que una aduana te diga que sí, puede que otra aduana te diga que no. Pero en la mayoría de los casos, como lo he identificado, es como se los ponía en... Voy a compartir pantalla. Es como se los ponía en la diapositiva anterior. Aquí. El error de no existe la fracción arancelaria declarada en el descargo que corresponde al pedimento de extracción es un error tipo 3. Es normativo y no es justificable. Y en el caso del otro error, una vez que elimino los descargos, es un error tipo 4 y sí es justificable. Pero en el de arriba, en el caso de los errores normativos, puede que la aduana me los libere para que yo pueda pasar a la obtención de la firma de validación mediante otro procedimiento que es levantar un reporte a mesa de ayuda, que es lo que vamos a ver ahorita si nos alcanza el tiempo. Sí, muchas gracias, Andy. Sí, de nada. Entonces, vimos dos errores en una misma operación. Hasta aquí vamos bien. Primero, no existe el descargo. Segundo, se exigen los descargos en la clave de documento declarada. El error, forzamos nosotros que nos dé ese error específicamente porque necesitamos, de acuerdo a los criterios de la aduana, que sea un error tipo 4. Entonces, una vez que ya obtuvimos este error, que se exige la declaración, procedemos a lo mismo, a formular el fundamento legal. Hace un momento les decía, no existe en ninguna parte de la ley, en ninguna parte de reglamento, de reglas, de anexos, algo que me diga cada cuánto tiempo el SAT depura su sistema. Como no existe, no existe ese fundamento legal, yo lo que voy a poner en mi argumentación para que me justifiquen es 1. De acuerdo al anexo 22, el número de pedimento empieza con el último año, con el primer dígito del último año en el que se va a validar. Correcto. Lo que les decía, si es 2010, empieza con 0. Si es 2020, empieza con 0. Si fue 2011, empieza con 1. Si fue 2021, va a empezar con 1. Si fue 2021, va a empezar con 1. Entonces, eso lo argumento en mi solicitud de justificación. 2, hay un boletín muy viejo, me parece que es del 2012, que nos dice que el SAT depura su base de datos CRP. Ahí nos dice qué significa CRP y nos dice que el SAT va a depurar esa base de datos con el fin de que no haya duplicidad en los folios de los pedimentos. Entonces, en mi fundamento legal cito ese boletín y cito lo que les acabo de decir del anexo 22. No hay más. No existe ninguna legislación, ningún artículo, ninguna regla que nos diga que existe la CRP y cada cuándo se depura. Por lo tanto, pues no, aquí no les enseñé la pantalla del fundamento legal, pero pues básicamente es eso. Muy bien. Licenciada, tenemos una preguntita aquí. Dice, hola, por ejemplo, si quiero realizar un cambio de régimen de un pedimento de 1988, en el cual se utilizó una fracción genérica, nada que ver con las actuales,
ya no existe ni es posible correlacionarla. Procede utilizando la fracción actual que corresponde al producto o debería de solicitarse algún tipo de justificación. La fracción arancelaria que se va a ocupar en las operaciones siempre es a la fecha de entrada. Así es. Recordemos que de acuerdo al artículo 56 de la ley aduanera, Correcto. bases gravables, regulaciones y restricciones no arancelarias aplican a la fecha de entrada. Obviamente, si las regulaciones y restricciones no arancelarias aplican a la fecha de entrada, por ende me está diciendo que la fracción arancelaria se elige de acuerdo a la fecha de entrada del pedimento. Entonces, si yo valido un pedimento de hace 20 años, voy a ocupar la fracción arancelaria que aplicó hace 20 años, no la que aplicó actualmente. Así es. Es correcto, es correcto. Adelante, licenciado. Y sí, me ha tocado ver casos donde hay veces que el sistema sí está preparado para validar fracciones viejitas, o hay veces que sí requiere una justificación, porque pues obviamente esa fracción arancelaria ya no existe. Un ejemplo de esto también, pues les puedo platicar, es el cumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria, entendiéndose cualquier permiso SEDENA, permiso Semarnat, permiso Zagarpa, que actualmente es ADER, permiso de Sicoplafes, permiso de la Comisión Reguladora del Tequila, permiso del café, permiso de informe de resultados por parte de la Secretaría de Energía, cualquier permiso. Yo tengo una operación viejita, en su momento cumplí con el permiso, tengo mi autorización, digamos, o mi oficio de que sí cumplí con el permiso, pero ese permiso es súper viejito. Obviamente, esas bases de datos también se depuran. Cuando yo mando a validar, el SAT viene, consulta las bases de datos donde están esos permisos y me va a decir que la autorización no se encontró a nivel central. Y por eso también procede una justificación, porque pues no se encuentra que ese permiso exista. Lo que voy a hacer es justificar y en mi fundamento legal de la justificación voy a anexar el permiso que en su momento me otorgó la autoridad. Muy bien. Así es, no sé si... Pregunta. Sí, dime. Buenas noches. ¿Qué pasa si no tengo el permiso de hace 10 años? ¿Cómo lo podría justificar? Es que sí tienes que tener el soporte. O sea, por ejemplo, si yo soy, contribuyente, soy consciente de que tengo una mercancía dentro de un depósito fiscal que no he retirado y esa mercancía tiene años, por ende mi obligación es contar con la documentación que soporta esa operación. Ah, ok, gracias. Tenemos aquí al licenciado Israel. Adelante, licenciado. Muy bien. No, pues la verdad, sí, de hecho, son muchas cosas que no se ven del lado del importador. Pero antes que nada, me gustaría hacer una dinámica, si ustedes me lo permiten, Claro, claro. porque es importante también que los estudiantes conozcan el lado del importador. ¿Por qué? Porque si en dado caso llegamos a parar alguna empresa y de ahí vamos conformando un camino, entonces yo quiero sumar y yo les propongo también que, si me lo permiten, podemos hacer una vista de los puntos que se tocan desde el lado del importador para que vean más o menos cómo aplica y cómo es que deben reaccionar a sus ambientes laborales. Estaría súper bien. ¿Qué opina, licenciada? Sí, de hecho me parece que complementaría un buen, bueno, de hecho ahorita que escuché lo que comentaba, se me hace un gran proyecto, incluso podríamos integrar no solamente la prevalidación, sino la aplicación de muchas cosas y muchos criterios que se ven dentro del comercio exterior que realmente en la práctica no se hacen, pues ahora sí que buenas prácticas, ¿no? Exactamente, y sobre todo en la parte del importador, hay que revisar mucho la parte del compliance. ¿Por qué? Porque en ocasiones, inclusive suele pasar que los que están del lado de la empresa se dejan guiar por lo que dice la agencia aduanal. Pero, pues una vez que uno se va metiendo y va identificando el fundamento legal, adquiere la parte que tienen ustedes, ¿no?
que es una parte a lo mejor del sistema de prevalidación, la parte de un sistema de agencia aduanal y la parte aplicada que aplica para su empresa. A manera de cumplimiento, pues tú cumples con el government de tu empresa y pasas sobre todo a la parte interesante, ¿no? Que es lo que ustedes nos están dando. Entonces, pues yo me sumo. Es cuestión de que ustedes me digan y pues lo aplicamos. Claro, claro, Sí, sí, licenciada, sí. ahí nos ponemos de acuerdo, licenciada, ¿cómo ve? Sí, me parece perfecto. De hecho, no sé si estás en el grupo de comercio exterior. Sí. Si es así, pues por ahí nos puedes contactar sin ningún problema y podemos formular nuevos proyectos basados en lo que nos acabas de comentar. Y sí, todo suma. Exacto. No, Pues muy bien. no, pues muchas gracias, licenciado, por ofrecernos aquí la dinámica y todo sea para aprendizaje, como dice usted, de los chavos, ¿no? Que le dé la importancia de vida del lado del importador, tanto como la autoridad, pero como del importador, ¿no? Que muchas veces se saltan ese paso por no conocer o porque no han estado dentro de una agencia o una importación, vaya, sino a veces... Sí, exacto. Y construyendo este proyecto, perdón que te interrumpa, No, Causa, adelante. vamos a lograr la formación integral de los chicos que pues sigan con nosotros. Claro. Y va a ser muy importante, sobre todo para que el comercio exterior ya tome esa formalidad que debe de ser. Que conozcan la práctica, que conozcan la ley, que conozcan en todos los sentidos, ¿no? Se imaginan, compañeros, se vienen proyectos increíbles y pues muchísimas gracias a las personas que se van sumando aquí al team para ofrecernos pues con experiencias y conocimientos para toda la comunidad y pues ya tenemos una nueva dinámica, compañeros. ¿Cómo ven? Próximamente nos vamos a comunicar con el licenciado Israel y vamos a publicar las fechas con el flyer para vengan, ¿no? Para que se motiven a participar estos grandes proyectos. No, pues increíble todo y sería fantástico, la A verdad. las 6 de la mañana es cuando Sí, así es. ya la pones en cisterna. Bueno, pues vamos a continuar con la parte de los reportes a mesa de servicios SAT. Claro que sí. El día de hoy, compañeros, nada más discúlpenme un poquito. Tenemos 20 minutos de tiempo límite. Lo que pasa es que van a fumigar aquí con pues del COVID la oficina. Entonces me dieron un tiempo hasta en 10 minutos más. Así que les agradecería mucho. 20 minutos más tenemos. Muchas gracias. Así es, entonces, pues vamos a tratar de ver lo que más se pueda para poder terminar hasta hoy con los reportes a mesa de servicios SAT. ¿Mesa de servicio y mesa de ayuda es lo mismo, Andy? Sí. Bueno, yo luego le digo al reporte, le llamo RMA, reporte a mesa de ayuda, o reporte a mesa de servicio, o lo vas a escuchar como RQS, que por lo general es el número de folio que te otorga la mesa de servicios SAT. Ok, gracias. Bueno, la manera en cómo se levanta un reporte a mesa de servicios SAT, primero es vía telefónica. Hay que estar registrado ante el SAT con un RFC corto. No es el RFC normal que conocemos. ¿Cómo se registra? Ahí sí les quedó mal. Yo en lo personal, pues por ser parte ahora sí que del prevalidador y por ser un empleado de confianza, pues ya cuento con ese registro. No sé cómo se registra, no sé cómo se gestiona, pero bueno, es un RFC corto a 8 posiciones. Ese es el primer requisito para poder levantar un reporte a mesa de ayuda. 2, de nuevo, es necesario tener un formato interno dependiendo de las necesidades de cada empresa, donde vamos a darle seguimiento a los reportes que generemos desde que se abre el reporte hasta que se cierra. ¿Por qué? Aquí sí existen tiempos. Yo levanto un reporte a mesa de ayuda. Mesa de ayuda me contesta, lo levanto a las 10 de la mañana, mesa de ayuda me contesta a la 1. Pero resulta que no lo vi, se me olvidó. Si yo dejo que pasen 5 días sin contestar ese reporte se cierra en automático. Por eso es muy importante darle seguimiento a los reportes. Eso es una. 2, nosotros también pues ahora sí que como personal usuario de los servicios de comercio exterior, tenemos que cuidar una imagen. No podemos levantar un reporte y dejarlo ahí sin darle seguimiento, porque los que quedamos mal somos nosotros y de nuevo, estamos ocupando un servicio a medias y no estamos siendo responsables con nuestro trabajo. Bueno, esos son como que los puntos generales importantes a considerar.
Y vamos a empezar con mesa de ayuda. Es un dato libre, por eso se los pongo aquí. El número para levantar un reporte a mesa de ayuda es el 57, 57, 57, 56. Primero, obviamente nos sale un menú. En las opciones del menú es 0, luego 0 y luego 1. Una vez que yo... Para que no batalle, oiga, para que no batalle, usted directamente entra y mire, allá está el número de extensión y las opciones 0, 0, 1. ¿Cómo ve? Listo para marcar. Ya nada más les Excelente. falta el RFC corto. Sí, así es. Pero bueno, ese es el número para levantar el reporte. Una vez que, obviamente, cuando ya estemos en línea con algún usuario de mesa de servicio, hay que tener a la mano qué vamos a reportar, por qué vamos a reportar y qué elementos tenemos para reportar. Entonces, eso también es bien importante. 2, el procedimiento es el siguiente. Yo marco a mesa de servicio SAT, les digo, ¿sabes qué? Voy a reportar esto, no sé, el error de validación incompleta. Voy a reportar validación incompleta porque se generalizó en las 49 aduanas y en todas me está regresando el mismo error. Ok, ya. Después, en el correo mesa de servicio sat@sat.gov.mx, voy a poner en el asunto del correo el número de folio que me dieron por ese reporte. Y en el correo voy a adjuntar ejemplos del error que estoy reportando. Si yo no hago esto, pues muy difícilmente la autoridad va a poder darle seguimiento a mi reporte. Es bien importante. Primero se genera el reporte vía telefónica y luego se retroalimenta con los soportes, ya sean archivos, lo que queramos anexar a la solicitud vía correo electrónico. El formato de control, ese no se le comparte a la autoridad, simplemente lo que les comentaba en un inicio. Es necesario tener un formato de control. Uno, pues por ética, no puedo dejar un reporte abierto, que lo levanto hoy y ya no le hago caso, ya no le di seguimiento. Incluso para cuestión de los clientes, si un cliente me pide que le levante un reporte a mesa de ayuda, pues obviamente le tengo que dar seguimiento, no nada más es levantarlo y ya dejarlo a la deriva. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna duda al respecto del procedimiento para levantar reportes. Entre más llame, más rápido me atienden. No, de hecho, entre más llamas, lo que haces es que saturas el call center de mesa de servicio SAT y ya no entra ninguna llamada, ya no, incluso, en verdad, o sea, se va a escuchar muy mal, pero cuando hay contingencia, ya sea por pago, ya sea por validación incompleta, en aduana, cuando hay contingencia en la validación de pedimentos, muy curiosamente, todas las líneas de mesa de ayuda están ocupadas. A todas horas y en todo momento. Entonces, que nos pone la musiquita aburrida para esperar largo tiempo. Entonces, lo mismo que preguntaban hace rato, cuando me marca validación incompleta, ¿qué hago? Espérate. No empieces a saturar las líneas porque no vas a ganar nada. Lo único que vas a ganar es enojarte y pues no vas a conseguir nada. Enojarse usted y va a hacer enojar a la licenciada Andrea, que también trata de comunicarse y no la deja. ¿No? Todos se enojan entonces. Entonces, Oye, Andy, tener la calma, paciencia y esperar, ¿no? Porque, como dice usted, licenciada, no hay que saturar el sistema. ¿Por qué? Porque no es el único usted con el problemita, ¿no? O sea, también es miles y miles de casos, ¿no? Adelante, Lucía, adelante. perdón, muchas gracias. Además del error de validación incompleta, ¿nos podrías dar otros ejemplos cuando se puede hablar o levantar un reporte a mesa de ayuda? Sí. Los tipos de reportes a mesa de ayuda, yo los clasificaría en dos. El primero es lentitud o problemas en SAI validador. ¿A qué me refiero con SAI validador? El sistema del SAT que me regresa o me revisa los pedimentos, me regresa firma. A eso me refiero. 3 ejemplos, cuando el validador central me regresa validación incompleta, cuando los tiempos de respuesta para la validación de pedimentos son altos, es decir, sí me está regresando respuesta, pero de un archivo que yo estoy acostumbrada a que me regrese respuesta en 1 minuto, me regresa la respuesta en 10. Eso sí lo puedo reportar entre, no sé, a lo mejor puede ser entre 2 aduanas, 3 aduanas o de manera general. Yo lo que hago es levantar un reporte a mesa de ayuda
para enterarles que su sistema está lento y a ellos hagan las modificaciones o las adecuaciones pertinentes para que el sistema pueda operar correctamente. ¿Y funciona las 24 horas este sistema? Esta asistencia mesa de ayuda, disculpa. No, me parece que no. En la página, si yo le pongo en internet mesa de servicios SAT, ahí vienen los horarios, me parece que nada más es de lunes a viernes y son ciertas horas. Me parece que es hasta las 8 obviamente de lunes a viernes. O sea, que si tengo una duda el fin de semana, me tengo que esperar en día y horario hábil, entonces. El detalle aquí no es ese, sino que si si Mesa de Servicios SAT me permitiera levantar un reporte el día sábado, de todos modos en aduana los administrativos que me van a liberar ese error, pues no están. Entonces no sirve de nada que lo levante el sábado, porque por mucho que me urgiera, no me lo van a atender. Por lo regular, los reportes a Mesa de Servicios SAT, ¿a quién se canalizan? Se canalizan al área de modernización aduanera. Esta área es la que se encarga, por ejemplo, en el caso del cambio del esquema de pago, es el que se encarga, ahora sí que como su nombre lo dice, modernización aduanera, de modernizar los sistemas. Ellos fueron los encargados de los decrementables, ellos fueron los encargados de la línea de captura, ¿de qué otro cambio en el pedimento? Pues digamos los más próximos son esos, el cambio de pago de las contribuciones y la adición del campo de los decrementables en el pedimento. Ellos hacen las adecuaciones tanto en la validación como en los pagos. Entonces, por eso es que cuando es un error, digamos, de infraestructura, se les reporta al área de modernización aduanera. Cuando los tiempos de respuesta por parte del SAT son altos y cuando de plano no se recibe la respuesta. Es lo que comentábamos hace un rato. ¿Qué pasa cuando el validador no me contesta? Yo le mandé un archivo M y de plano no me contesta nada. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, esto lo hace específicamente el prevalidador. Agarra, marca Mesa de Servicios SAT y genera un reporte reportando que pues el sistema está lento o que tiene validación incompleta, que está regresando errores que no tienen nada que ver con la operación real. Estos son, son los ejemplos que me pedía Lucía. ¿Sí es Lucía? Sí, ¿qué es un archivo? ¿Qué es un archivo Q? ¿Qué es un archivo Q? Ya lo vimos la vez pasada. Es correcto, licenciado. En YouTube se encuentra, los que tienen dudas, no nomás licenciado, los que tienen dudas sobre las nomenclaturas de los archivos, hay 2 sesiones grabadas en YouTube, se las voy a mandar las ligas al ratito, para que me encuentren un poquito más de definición y conceptos, porque sí lo platicamos todo, ¿no? Entonces, para que estén un poquito así más es. atentos. Pero bueno, ahorita les explico en 2 minutos. Un archivo Q es un archivo que se manda vía, por parte del Almacén General de Depósito vía prevalidador al SAT para indicar que se va a generar una carta cupo o un movimiento sobre una carta cupo. ¿Qué es una carta cupo? Es como comprobar el espacio, que es comprobar que el Almacén General de Depósito al cual voy a destinar mis mercancías sí tiene el espacio para recibirlas. En el caso del importador, del propietario de las mercancías, con esa carta cupo puede de alguna manera demostrar que esa mercancía sí entró a ese Almacén General de Depósito. Así es. Si quieres saber un poquito más de la carta cupo en referente a lo que estamos platicando, de igual forma lo invito a que mire las sesiones anteriores, son 2 partes. Ahí habla un poquito más a fondo de lo que es la carta cupo, porque de hecho estuvo mucha pregunta sobre eso y alguna confusión sobre la carta cupo por parte de la Secretaría de Economía y en este caso por parte del almacén, ¿no? Entonces, para que se vea un poquito ahí la diferencia. De hecho, una cosa es carta cupo y otra cosa es certificado cupo. Es correcto, precisamente. No tienen nada que ver. Nada que ver uno del otro, es correcto.
Y bueno, tenemos otro tipo de reportes a mesa de ayuda. Estos reportes por lo general son atendidos por el área de operación aduanera. En el caso anterior les decía, son atendidos en su mayoría por el área de modernización aduanera y estos en su mayoría son atendidos por el área de operación aduanera. ¿Qué tipos de errores puedo levantar? Son errores en archivos M y archivos Q. Dos ejemplos. Los errores en las cartas cupo por parte del validador no son justificables. Hace ratito hablábamos de una justificación. Cuando el validador me regresa un error sobre el archivo M y lo justifico. Cuando el validador me regresa un error sobre el archivo Q, no se puede justificar. Se tiene que levantar un reporte a mesa de ayuda para que el área de operación aduanera, específicamente el área encargada de cartas cupo, me gestione la liberación de ese error siempre y cuando sea procedente. De acuerdo. Y otro ejemplo, bueno, un ejemplo, a ver si nos da tiempo verlo en 9 minutos. El informe de arribo con sobrantes no está regularizado. Un ejemplo así, voy a tratar de decirlo muy rápido. Llegó mi mercancía a la aduana. Yo compré 100,000 piezas, pero resulta que el proveedor me regaló 5,000 piezas más. Yo compré X cantidad de piezas y el proveedor me regaló 5,000 piezas extras, pero no me avisó. Mi mercancía ya está en la aduana, ya se hizo el pedimento A4. ¿Qué va a pasar con las piezas que sobran? Las tengo que regularizar. ¿Cómo las voy a regularizar? Como ya hice mi pedimento A4 y pues me sobraron piezas, esas piezas las voy a regularizar con un pedimento A3, que es bueno, nada más quédense con eso. Las voy a regularizar. ¿Cómo las regularizo? Con un pedimento A3. Esa mercancía ya, bueno, digamos, ya está legal, sale de la aduana, entra a depósito fiscal y cuando yo voy a hacer mi primera extracción generando un pedimento G1, el validador me regresa el error que les acabo de mencionar. El informe de arribo con sobrantes no está regularizado. ¿A qué se refiere? Se refiere a ese pedimento A3 que nosotros hicimos. Ese pedimento A3 que nosotros regularizamos, de alguna manera no se alcanzó a reflejar dentro de todo el despacho en las bases del SAT. Entonces, como no se refleja, lo que hago es hablar a mesa de servicios SAT, mencionar el error y adjuntar el pedimento A3 validado y pagado. Con esto le digo, ¿sabes qué? Sí lo regularicé, aquí está mi pedimento, está validado, está pagado, está desaduanado, por lo tanto tu error es improcedente. Lo que hace operación aduanera es verificar efectivamente se validó el pedimento A3, entonces le voy a dar pues paso al archivo. Ese es otro método para evadir algún error en el SAI validador y poder obtener la firma de validación. Es un procedimiento diferente a la justificación. Entonces, eso queda, compañeros, como ejemplos que acaba de exponer la licenciada. Híjole, como les comentaba hace rato, por tiempos, por aquí me están esperando unas personas para desocupar la oficina y fumigarla. Les pido amablemente, por favor, si se quedaron con dudas, manden al correo las dudas o al inbox o por WhatsApp al grupo para poderlas contestarlas. Les digo, les pido una disculpa por el tiempo limitado. Pero cualquier cosa estamos en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Y antes de cerrar aquí con la licenciada y con una disculpa, no, licenciada, estuvo increíble y como siempre agradecemos siempre tu valiosa información que nos compartes y eres una experta en lo que haces y agradecemos mucho. Y es por eso que nos hemos atrevido a realizar más dinámicas y hay un proyecto que se avecina acerca, ¿no? Que en este caso es el taller de pedimento. Si ustedes consideran que aquí con la licenciada les van a aprender, aprenden mucho, pues imagínense ahorita en el taller de pedimento un poquito más personalizado, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa entrar a este taller, pues van a mirar, van a conocer precisamente el pedimento en base a lo que ella explica sobre
los lineamientos del SAT y cómo se realiza a través del sistema informático. Entonces, pues nosotros los invitamos, aquí están los precios, hay dinámicas para entrar gratis. Licenciada, antes de terminar la sesión, pues muchísimas gracias y adelante con la despedida, licenciada. Adelante y muchísimas gracias. Bueno, pues de nuevo, primero que nada, muchas gracias por los buenos comentarios que he estado leyendo en el chat sobre la información. Realmente, pues es información 100% práctica, no es información, pues ahora sí que inventada. Todo es basado en la normatividad y el fin de esto, pues, es poder compartir y ampliar los conocimientos de comercio exterior, incluso de conmigo misma, ¿no? El hecho de estar reforzando me sirve a mí para seguir creciendo profesionalmente. Entonces, pues nada, de nuevo, gracias por su tiempo, gracias por estar pendientes y pues seguimos a la orden. Claro, y a ver, invítalos aquí a tu taller. ¿Qué les vas a enseñar? A ver. Bueno, estamos planeando el taller de llenado de pedimento en el cual vamos a realizar la correlación del pedimento con toda la legislación aplicable. ¿A qué me refiero? Contribuciones, aplicación de tratados de libre comercio, cálculo de contribuciones, aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias, aplicación de identificadores y todo correlacionado con el archivo M, algo que he visto mucho, incluso en las escuelas o en la práctica, es que todo se basa en el formato que conocemos del pedimento, pero nadie nos habla que existe un archivo M. Entonces, cuando por alguna razón necesitamos ver o nos topamos con un archivo M, estamos con los ojos totalmente en blanco. El fin también de este proyecto es enseñar a leer ese archivo M, enseñar la correlación que tiene ese formato de pedimento con ese archivo M. Van a aprender realmente como si estuvieran ya trabajando, estuvieran en práctica, pero cuando lleguen a una agencia, cuando lleguen a realizar la operatividad de comercio exterior, ya van a conocer todo esto, la interpretación, el llenado, la correlación, y vamos a mirar algunos ejercicios de cálculo de contribuciones de casos reales para que también aprendan a realizar cálculos aritméticos, ¿no? En este caso, pues, cómo calcular las contribuciones de comercio exterior, ¿no, licenciada? Así es, incluso cómo se calcula una preferencia arancelaria, por ejemplo, no es lo mismo una preferencia arancelaria al amparo de Telecán como al amparo de Aladi, son cálculos diferentes. No es lo mismo lo que voy a pagar de DTA cuando tengo Telecán que cuando no tengo Telecán. O sea, son muchas cosas que implica el pedimento y es todo lo que se va a tratar de ver. De hecho, tenemos pensado seccionar el taller en grupos de 10 personas para darles una atención más personalizada y atender sus dudas en el mayor Les vamos a ofrecer un curso extra de 1 hora, ¿no? De capacitación para resolver las dudas que tuvieron o algún otro tema, ¿no, licenciada? Sí, así es. Terminando el taller de pedimentos, si se juntan muchas dudas, lo vamos a ver en 1 hora extra que va de regalo dentro del taller. En caso de que consideren que no hubo dudas o quieran que se refuerce un tema, no sé, a lo mejor DTA, IVA, IGI, cuotas compensatorias, se puede hacer sin ningún problema. Sí, no, pues va a estar muy interesante. Entonces, aquí para las personas que están presentes y quieran difundir la información, pues muchísimas gracias y todos vamos a aprendernos. En este caso, como comenta el licenciado Israel y la licenciada Andrea, es para ustedes, es para realizar crecer el comercio exterior en México y para aprender a hacer las cosas, ¿no? ¿Para qué? Para no andar problemitas de este tipo de asistencia de mesa de ayuda, solicitudes, etcétera. Entonces, todo esto es para ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes porque esto es para ustedes y como ustedes se conectan, pues nosotros nos motivamos, ¿no? ¿De acuerdo? Un comercial rapidísimo antes de que te vayas. Claro. El día 22 de marzo voy a estar presente en la radio Argos Cursa, por si me quieren. No te pases, ¿sí? De nuevo vamos a hablar, no sé realmente por qué les ha interesado mucho, pero me invitaron a participar con Radios Cursa
para hablar acerca del tema de la prevalidación de pedimentos. Entonces, Ya ves, licenciada, mira, ya te están hablando en otros lados y así vas a empezar en todos lados. Y claro que son temas interesantes, ¿por qué? Porque son temas que tú dominas, que eres experta y claro que nos interesa aprender de ti. Mira, pues ya nos están invitando a un radio escucha. No, pues muchísimas gracias, licenciada. Luego nos compartes el link, ¿qué te parece? sí, así es, claro que sí. El día 22 vamos a grabar, entonces ese día ya voy a saber bien cuándo va a estar al aire en la radio, entonces ya les estaré pasando toda la información en el chat que tenemos. Perfecto, las personas que se quieren incluir al chat, mándenos un inbox, un mensaje, y vamos a mandarles el link para que se unan al chat. Bueno, les pido una disculpa, nos tenemos que retirar aquí por tiempos, les agradecemos mucho su presencia. Si se quedaron con dudas del tema, adelante, no duden en enviarnos mensajes, pero me están pidiendo aquí para fumigar, entonces, pues muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Sí, claro que sí, gracias. Que pasen bonita noche. Bonita noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciada. A la orden. Gracias.